Ahí está. El estudio de hoy se llama así, ruta trazada. Ruta trazada. Ahora, cuando eh, hablo de ruta trazada, es que Dios ya trazó la ruta de vida suya y mía. Eh, no en el sentido de que no tenemos el libre albedrío. Tenemos el libre albedrío para vivir esta vida y tomar nuestras decisiones, pero la ruta está trazada. Ahora, si nos queremos bajar de esa ruta, es decisión nuestra, pero tenemos el libre albedrío de continuar esta ruta y decidir seguir o no seguir, de salirnos o de detenernos. Pero la ruta está trazada, nuestra ruta ya está trazada. Dios sabe el momento en que usted y yo íbamos a nacer y también sabe el momento en que usted y yo vamos a fenecer en este mundo. Entonces, a nivel general, vean esta ruta, a nivel general, eh, lo vamos a ver, su vida, mi vida, la vida de toda la humanidad a nivel general, en un inicio y cómo va cambiando en nosotros. Hubo un inicio, para nosotros hubo un inicio. Usted y yo nacimos. Yo nací el 28 de noviembre de 1973. Usted pone ahí su fecha, inició. Y entre nuestra vida que inicia, ya grandes, como vamos desarrollando nuestra vida, hemos tenido victorias que celebramos, sea que cursamos el año escolar, colegial, algunas universidades que ganaron en algún campeonato de algún deporte, victorias que se celebran. Y también hemos tenido esos fracasos que nos han puesto a llorar, nos han deprimido, algunos nos ha hecho caer en adicciones, otros a la renuncia de un sueño, y todos hemos vivido en ese, esa etapa de la vida. Esto a nivel general de toda la humanidad. Todos seres humanos hemos tenido victorias y hemos tenido fracasos. Ahora, achicamos un poco el nivel general a lo que somos los que un día en el camino aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Ya las victorias y los fracasos no los vemos como los veíamos antes. No es la vanagloria de ganar y no es el fracaso un pretexto para caer en adicciones o en depresiones. Ahora, con Cristo en nuestro corazón, la vida es diferente. Y entonces nosotros decidimos, al aceptar a Jesús, que queremos vivir mejor, queremos vivir bien. Ahora sí, ya no vamos a vivir pecando. Y caemos en la realidad que aún aceptando a Cristo en nuestro corazón, pecamos. Y en medio de ese pecado, hemos aprendido sobre el arrepentimiento y buscamos a Dios. Le pedimos perdón y experimentamos su amor, recibiendo el perdón inmediato por nuestra falta, por nuestro error y de Dios, ya nunca más, te prometo. Y hacemos promesas porque nos emocionamos, obviamente nos emocionamos y queremos ser agradecidos con Dios. Pero en nuestro continuo caminar vamos a tener caídas, tendremos caídas, pero ahora como tenemos a Cristo en el corazón, ya no somos de los que renuncian por una caída, sino que entendemos que la palabra enseña que el justo se levanta. No importa cuántas veces se cae, el justo se ha de levantar. Y usted y yo somos justos porque hemos aceptado la justificación a través de Jesucristo delante del Padre. Entonces, esta ruta a nivel general eh, va a terminar bien, mi amado, va a terminar bien. Dios ya tiene escrita la historia suya y mía, decía un predicador, que usted y yo estamos viviendo con respecto a Dios de forma diferida. Ya todos estos capítulos de vida ya Dios los vio y Dios ya ha trazado nuestra ruta de vida para que lleguemos a la meta. El asunto es que desde el inicio hasta la meta, lo que pasa ahí en el centro tiene que ver mucho con las decisiones que usted y yo tomemos y la confianza que depositemos en un Dios que cuida de nosotros y que guía nuestra vida. Ahora, lo que vamos a ver, esta pequeña historia, bueno, una historia, vamos a más que todo analizar un texto, eh, nos va a hacer entender que a Dios no le sorprende ni nuestras buenas obras ni nuestras malas obras. Ya Dios todo lo tiene bien controlado. Muy bien, Pedro, que es el protagonista de esta historia, lo mencionaba mucho el jueves pasado, cuando no era Pedro, era Pablo. Pero Pedro, que sí, en este sí es el centro de esta historia, de esta enseñanza,
habla con Jesús antes de su caída, habla con Jesús. Y Jesús le dice esta frase, vean esta frase en Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este término rogado, el término original griego es la palabra súplica. Y entonces quise ver cómo definía súplica la Real Academia Española. Y al ver la definición de súplica, me hace entender la enseñanza que nos da Jesús en su oración, en su petición, en su súplica. Dice el diccionario de la Real Academia Española que súplica es rogar, pedir, ojo, con humildad y sumisión. Algo. Es una petición, pero que va unida, y está hablando de una súplica, está ligada a la humildad y a la sumisión. Y entonces entiendo esto, mi amado y mi amada, que Jesús nos enseña al suplicar el por Pedro. Usted y yo ponemos peticiones delante de Dios, rogamos delante de Dios, suplicamos delante de Dios y tienen que estar estos dos elementos. Si están estos dos elementos, vamos a entender que nuestra petición ha de presentarse con humildad. Entonces, si es con humildad, no hay exigencia. Por eso yo a veces me opongo, al menos a como yo lo veo o lo interpreto o lo malinterpreto, cuando predicadores o maestros enseñan que usted y yo tenemos que arrebatar las bendiciones de Dios, que usted y yo tenemos que exigirle a Dios que cumpla sus promesas, que usted y yo tenemos que portarnos como violentos en el reino de los cielos y arrebatar lo que nos corresponde. Entonces yo digo que de corresponder no nos corresponde nada, de merecer no merecemos nada. Entonces, creo entender y es lo que aprecio aquí en que Jesús, al suplicar, le está con humildad pidiéndole algo al Padre, con humildad. No le está exigiendo al Padre, con humildad. Y si el mismo Jesús con humildad le pedía al Padre, con mucho más razón nosotros. Y ligado a la sumisión, aceptando la voluntad del Padre. Porque recuerden que cuando Jesús le dijo con humildad al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no le exigió, no arrebató, soy tu hijo, no, con humildad solicitó pasar esta copa. Pero, dijo él, en sumisión, no se haga tu voluntad, sino la mía. Entonces, si usted y yo entendemos que nuestras peticiones a Dios en este diario vivir tienen que estar acompañadas de humildad y sumisión, vamos a comprender más fácil la ruta que Dios ya nos trazó en nuestra vida. Porque entonces en nuestra ruta vamos a decirle, Dios, quiero esto. Y Dios dice que no. Se lo pido con humildad, Señor, yo quiero tener esto, te lo pido, con humildad te lo suplico. Y Dios dice, no, pues acepto la voluntad del Padre en su misión. Entonces, mis peticiones, mis oraciones, mis súplicas, mis ruegos, si van acompañados con humildad y sumisión, van a tener eh, esa ruta clara para nosotros de comprender que Dios ya trazó algo para nosotros, que conoce mejor que nosotros mismos podemos conocer nuestra vida. Y Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que es bueno para nosotros ahora y lo que todavía no es bueno para nosotros ahora, o lo que tiene que darnos si no queremos, pero tenemos que recibirlo. Dios lo pone en nuestro camino. Esas situaciones que usted y yo vivimos. Entonces, Jesús le dice esta frase a Pedro. Ya habló Jesús con Dios Padre acerca de Pedro en humildad y sumisión. Hizo su súplica. Entonces, la súplica es eh, que a Pedro no le llegue a faltar la fe. Entonces ya habló con el Padre acerca de esto. Y entonces viene y le cuenta a Pedro que estuvo orando por él. A mí esto me gusta, me emociona pensar en esto, porque esta oración que hace Jesús es por Pedro. O sea, Jesús está intercediendo en este momento por Pedro. Ya Él sabe todo. Dios sabe todo de nuestra vida. Y ahí está Jesús orando por Pedro. Y que no es la única vez que lo hace, porque si ustedes recuerdan en San Juan 17, Jesús ora por sus discípulos. Y estas oraciones nos alcanzan a nosotros, porque Jesús decía al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Y está orando, dice Jesús, oro
por ellos, hablando de sus discípulos, pero también por los que han de creer por la palabra de ellos. Esa cadena evangelística llega hasta nosotros y nosotros hemos llegado a creer por ese inicio de esa cadena evangelística. Entonces Jesús oró por ellos y por lo que íbamos a llegar a creer por esta cadena evangelística. Entonces Jesús intercede por nosotros. Entonces les pongo aquí en recuadro dos enseñanzas claritas que nos tienen que motivar en el transcurso de esta vida ya trazada por Dios para nosotros. Uno, primero, que nuestras peticiones se han de presentar ante Dios con humildad y sumisión y recordar siempre que si hay alguien que intercede por nosotros, es Jesucristo. Él es, dice 1 Juan, que Él es nuestro abogado. Él está intercediendo por nosotros siempre. Entonces, entendiendo esto, mi amado y mi amada, usted y yo podemos comprender más clarito que la ruta que Dios ha trazado es la que más nos conviene. Cuando Dios nos dice no a una petición nuestra, es porque es lo que más nos conviene. Él ya trazó una ruta para nosotros. Y esa petición que estamos poniendo no es la que va de forma fiable a la ruta ya trazada para nosotros. Y entonces, cuando vienen circunstancias difíciles, hay que recordar que un Jesús que entregó su vida por nosotros está rogando al Padre por nuestra vida, por la fe que usted y yo tenemos ahora, para que no nos falte y no nos falle. Entonces, ¿por qué Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte? ¿Por qué? Porque hubo una conversación antes. Hay algo que Pedro no sabe y que Jesús le está contando. El versículo 31 lo dice, ojo. Dijo también el Señor, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearte como al trigo. Ah, qué diablo más metiche, digo yo. Él, Satanás vino a decirle a Jesús que quiere agarrar a Simón y zarandearlo. Quiere zarandearlo. Entonces, para ir comprendiendo todavía mejor esto, la frase Satanás ha pedido. Esto de Satanás ha pedido me recuerda a lo que pasó con Job allá, Job capítulo 1, ¿lo recuerdan? Que Satanás tocó los bienes de Job, tocó las riquezas de Job, tocó la familia de Job y tocó el cuerpo de Job. Y todo esto lo hizo porque Dios se lo permitió, porque Satanás tiene que pedir permiso para hacer algo. Satanás está sujeto a Dios. Entonces, Satanás pide permiso para tocar a Pedro. Y entonces se le puede venir una pregunta. ¿Y por qué Jesús no dijo, no, ya está? Si Jesús dice no, está, no lo va a tocar. No, no va a zarandear a Pedro como es lo que quiere hacer Satanás. Pero hay situaciones que Dios permite que pasen en nosotros. Quedamos claritos en algo y se los pongo en un texto. Dios no nos va a tentar a nosotros y Dios no nos va a poner a prueba a nosotros. Dios permite que pasen estas situaciones porque tienen un sentido. El libro de Santiago 1:13 lo dice clarito. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Y el término tienta que viene acá es del griego peirazo, que habla de prueba y de examinar. Entonces, Dios no busca tentarnos a nosotros, no busca ponernos a prueba a nosotros, permite que esto pase. Ahora, lo permite con un sentido, con una razón. Y ese sentido y esa razón es porque tiene que haber en nosotros escuela y enseñanza en esta ruta de vida que Dios ha trazado por nosotros. Se imagina que tengamos una vida sin problemas, sin necesidades, sin enfermedades, sin circunstancias difíciles, sin circunstancias incómodas, que tengamos una vida llana, 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 llana. ¿Sabe qué pasaría si tuviéramos una vida llana, llana, llana? Nos olvidamos de que existe Dios. ¿Para qué ocuparíamos a Dios? ¿Para qué le pediríamos a Dios? ¿Para qué creeríamos que dependemos de Dios? Las pruebas y las situaciones complicadas, difíciles, que hasta nos sacan lágrimas, son las situaciones que nos hacen entender que en esta vida trazada por nuestro mismo Dios, nos hace comprender que dependemos de Él para poder salir adelante. Esta vida
Yo lo he dicho, esta vida con Dios, viviendo con Cristo en el corazón, es difícil, pero sin Dios, sin Cristo en nuestra vida, es imposible. Necesitamos de Dios. Y si usted y yo en algún momento creemos que podemos jugarnos la sola en este mundo, vamos a sufrir más de lo que deberíamos de sufrir. Entonces, Dios permite que ocurran estas tentaciones, que ocurran estas situaciones, que el diablo complacido está deseando hacerlo. Ahora, esto de que el diablo quiere tentar y le pide permiso a Dios, me hace recordar los profesores que pues tuve, ¿verdad? Y que creo que todos han tenido. Habían profesores que hacían un examen de tal forma que no pasáramos. Bueno, uno que era medio vago, pero habían personas que estudiaban mucho y decían, qué examen más duro, qué difícil, y salían mal, porque eran exámenes hechos para que se quedaran. Había un profesor que me gustaba mucho que decía, él decía, yo les pongo a ustedes exámenes no por la calificación, no me interesa lo que saquen, lo que me interesa saber es si están aprendiendo o no. Uy, ese profesor me gustaba, siempre me iba mal, pero al menos él tenía una idea diferente. Hago el examen para que sepan ustedes y yo si están comprendiendo la materia. Dios es así. Dios permite las pruebas, las tentaciones, para que sepamos nosotros si estamos firmes en una área o todavía nos falta desarrollarnos más en una área. Sepamos si hemos crecido o estamos estancados en una área. Cuando les hablo yo del carácter, que cuando yo domino mi carácter y me controlo y no me enojo, y yo digo, "Ah, estoy avanzando. Dios permite esta situación y me hace entender a mí, me hace examinarme a mí, ¿recuerdan el término? Examinarme a mí de decir, estoy avanzando, estoy creciendo, me estoy fortaleciendo en Dios. Por eso lo permite Dios. Claro, el diablo pide permiso para tentar, para vernos caer y buscar la manera de que nos separemos de Dios, buscar la manera de que nos frustremos en el camino de esta ruta trazada por Dios y queramos renunciar, que muchos lo han hecho, renuncian a la fe, se apartan del camino o simplemente no quieren continuar más o se estancan. Dice Pablo en Primera de Corintios 10:13, vean acá, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero aquí está, Dios es fiel y no permitirá, aquí está el permiso, no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir. Dice Satanás, voy a probar este grupo de estudiosos bíblicos, voy a probarlos. ¿Me das permiso? Sí. Y voy a hacer eso. Yo sé cuánto pueden soportar ellos y eso no lo voy a permitir. Porque Dios sabe de qué estamos hechos. Dios sabe que tal vez la prueba suya para mí es muy fácil o que la prueba mía para usted es muy fácil o que la prueba suya, que es fácil, a mí me aplasta. Entonces Dios va a permitir una prueba a usted diferente a una prueba con respecto a mi fortaleza. Porque dice, esta hermana, este hermano pueden soportar esto. Él no lo soportaría. Entonces no voy a permitir que le pongan un peso a él más allá de lo que pueda resistir. Por eso es el permiso que tiene por obligación Satanás que pedir para poder poner en nuestro camino esos baches en la vida que se nos vuelven pruebas o tentaciones. Entonces nos tiene que quedar claro que Dios permite, pero no propicia. Dios no propicia la tentación y propicia la prueba. Un padre, ningún padre que ama verdaderamente a su hijo va a buscar la manera de hacer caer a su hijo. No voy a ponerle una trampa a mi hijo, le voy a quitar los frenos al carro. O sea, es una locura. Todo lo contrario, voy a hacer que, que siempre esté bien él y que cuando pase situaciones vaya aprendiendo. Y no voy a dejar a mi hijo solo en una situación que yo sé que no la va a poder pasar. Voy a ayudarle, tendrá que aprender a la dura. Hay veces tienen que aprender a la dura como hemos aprendido nosotros, pero voy a extenderle la mano para ayudarle porque no lo voy a dejar solo. Dios permite la prueba, permite la tentación, pero nunca la va a propiciar. Entonces, Jesús habla con Pedro y le dice que Satanás lo ha pedido. Y esta petición de Satanás tiene, es que esto es lo que me gusta de Dios. Decía, el pastor una vez contó que, bueno, el pastor contó algo que,
alguien que dijo, ¿verdad? Para no contar la historia, que cuando Dios da una orden, hasta Satanás le sirve. Pues bueno, Dios permite que pasen cosas y usa estas cosas para el bien de nosotros, porque la petición de Satanás es zarandearlo como el trigo. Y yo me puse a investigar, leve, no muy profundo, pero ¿qué es zarandear el trigo? Algunos lo sabrán, que entiendan de esto, yo no mucho, pero ahí lo puse, se zarandea el trigo para separar lo comestible de lo que no sirve, o sea, el trigo de la cascarilla, para eso se zarandea el trigo. Pues bien, Dios permite zarandearnos a nosotros. ¿Para qué? Para que brote de nosotros lo mejor de nosotros. Permite que salga lo mejor de nosotros en medio de las pruebas, que haya aprendizaje en nuestra vida. Por eso entendemos mejor claro así Romanos 8:28, que todo ayuda para nuestro bien. Todas las cosas para los que amamos a Dios ayudan a bien. Las cosas buenas y las cosas no tan buenas, las cosas que calificamos malas. Todo eso que Dios permite no es porque Dios se descuidó, porque Dios se olvidó, porque estaba mirando para otro lado. Dios permitió que pasara esta prueba. Dios permitió que Satanás se atravesara en nuestro camino, pero lo permitió para que hubiera una enseñanza sobre nosotros. Hay un zarandeo y ese zarandeo tiene que sacar lo mejor de nosotros. Si no, con respeto lo digo, nuestras mejores oraciones, nuestras oraciones más sinceras, nuestros tiempos más largos de oración, es cuando estamos pasándola no tan bien, cuando estamos llorando, cuando tenemos el corazón partido, cuando tenemos las rodillas débiles y no podemos avanzar más, es cuando más oramos, cuando más nos entregamos a Dios. ¿Por qué? Porque la prueba tiene que sacar lo mejor de nosotros. Si la prueba nos echa para atrás, si la prueba nos estanca o nos hace renunciar, significa que no hemos estado avanzando, hemos estado estancados, nos hemos hecho religiosos y no hemos fortalecido nuestra relación con Dios. Pero cuando la prueba dura viene, cuando la tentación se apareció y fallamos y buscamos a Dios y nos aferramos a Dios y eso nos hizo más fuertes y más firmes en Dios, dice Dios, para eso lo permití, porque todas las cosas ayudan a bien a los que me aman, dice Dios. Romanos 8:28. Entonces, seguimos acá. Pedro está conversando con Jesús y le dice, mira que Satanás ha pedido. Ahora, la traducción al castellano, a nuestro idioma, omite algo. Este término pedido eh, es porque la traducción ubica la historia en lo que va a seguir con Pedro y se ubica solo en Pedro. Pero Satanás no pidió solo a Pedro. El término pedido en el original está bien, pero este griego humeis, el plural es ustedes, es un plural que está omitido en la traducción del griego al español. El original no habla solo de Pedro. Dice que Satanás pidió zarandearlos a todos, pero quien está hablando es Jesús con Pedro. Jesús está hablando con Pedro y le cuenta a Pedro, y entonces en la traducción ubican solo a Pedro, pero el original habla de un plural. Satanás ha pedido zarandearlos a todos. Por eso, ahora ven, por eso es que es lindo estudiar esto y hilar las historias. Cuando Jesús habló con los discípulos antes de que pasara todo esto, él habló en plural. Jesús no habló de Pedro, habló en plural. En Mateo 26:31 dice, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. No dijo, Pedro, tú te vas a escandalizar de mí esta noche. Todos ustedes. Porque todos, al final de cuentas, cuando Jesús es arrestado, todos huyen, todos se apartan, todos se alejan, todos no quieren estar cerca de Jesús. Es el que está arrestado en este momento. Satanás habló, estuvo hablando con Jesús y le pidió permiso para zarandear a todos. Pero Jesús se fue a hablar con Pedro por aparte. Ahora, el término escandalizar, creo que lo habíamos visto en un estudio pasado, el escandalizo, el griego escandalizo, habla de hacer tropezar, hacer pecar, hacer errar, ¿verdad? Es lo que quería Satanás. Quería hacer tropezar a todos estos en su fe, para que nadie crea que Jesús verdaderamente es el Mesías enviado. Entonces, aunque es en plural,
En la traducción lo liga en singular, pero lo pidió para todos. Ahora, si lo pidió para todos, entonces cuando Jesús habla con Pedro, ¿por qué se va al singular? Se va al singular porque, como les decía ahora a ustedes, eh, todos podemos recibir eh, una prueba, pero no todos vamos a reaccionar igual. Para algunos, la misma prueba puede ser más difícil de llevar que para otros. Aquí Jesús entiende que todos se van a escandalizar, que todos van a salir huyendo, que todos en su actuar van a negarlo, pero le va a quedar más duro el asunto. Y ahorita les voy a explicar por qué le queda más duro el asunto a Pedro. Me gusta este recuadro que pongo acá, porque dice que existe una oración de intercesión de parte de Jesús por todos sus discípulos, pero él tiene un cuidado individual de todos. El que Jesús haya hablado con Pedro no significa que no le importara el resto de sus discípulos. Hay cuidado especial por todos. Recuerden inclusive ya al final cuando Pedro va caminando con Jesús y Juan viene atrás y Pedro pregunta, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, ¿a ti qué? Tú sigue caminando, déjalo a él. Si yo quiero que él siga vivo y no muera, ¿a ti qué? En otras palabras, yo estoy cuidando de ti, Pedro, y yo voy a cuidar de Juan también, así que no te preocupes. Y me gusta pensar que Dios tiene la mirada puesta en todos nosotros de forma general, cuida de todos nosotros, pero también tiene un cuidado individual sobre cada uno de nosotros. Esa omnipresencia de Dios se hace palpable cuando usted está orando allá en su casa y Dios le está escuchando. Yo estoy orando acá y Dios también me está escuchando, nos escucha a todos. Dios extiende su mano protectora sobre usted allá en Heredia y también extiende su mano protectora allá en Punta Arenas, en su omnipresencia. Está al cuidado de todos nosotros, pero también tiene el cuidado individual de nuestra vida. Por eso, cuando se traza esta línea general, en cada una de estas etapas, Dios está presente de forma genérica sobre todo su pueblo, pero también de forma individual. Porque pueda que hoy usted está diciendo, estoy viviendo en victoria, estoy viviendo un tiempo feliz. Y yo estoy en un tiempo de meditando porque pequé y vengo a hablar con Dios. Y Dios está gozándose con su victoria. Lo logramos, dice Dios, lo logramos. Yo sabía que lo ibas a lograr. Y también en ese mismo instante está diciéndome, Elmer, no te preocupes, te perdono. Levántate y sigamos adelante. No, no es que ya sí contigo, voy a hablar con él. No, no, en el mismo momento hay un cuidado general y un cuidado individual. No importa la etapa que estemos viviendo, hay un cuidado individual sobre nosotros. Por eso la ruta que Dios trazó en nosotros es una ruta fiable, una ruta confiable, porque ahí está presente Dios cuidando cada una de nuestras etapas. Entonces, Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, no falte. Este término falte viene del griego kleipo, que significa fallar. Es un término compuesto, ¿verdad? Pero en resumen significa fallar. He rogado para que tu fe no falle. Ahora, aquí es donde les decía yo que Pedro todavía la tuvo un poco difícil. ¿La fe de nosotros puede fallar? Sí, claro que puede fallar. Ahora, puede fallar en dos direcciones, porque puede fallar en el sentido de que, voy a ver en general, en que, digamos, ya no confío en Dios. No, no, Dios no me ama. No, Dios ya no me va a perdonar esta. No, Dios no me está escuchando. No, Dios no me comprende. No, no, la verdad es que ya no voy a seguir en esto porque de verdad que Dios no creo que ame a alguien como yo. Ahí mi fe está fallando hacia Dios. Estoy Me está faltando la fe en el Dios que me ha hecho sus promesas por alguna situación, por alguna circunstancia, por alguna prueba. La fe me está fallando con respecto a Dios. Le pedí a Dios esto y no me lo dio. No, yo creo que Dios de verdad ya no quiere conversar más conmigo. Dios no quiere, tal vez Dios no haya importante esta situación en mi vida. La verdad es que sí, ¿a quién importa? Si a nadie le importa, ¿por qué le voy a importar a Dios? Está fallándome la fe hacia Dios. Pero también me puede fallar la fe con respecto a mí. Que yo diga, yo sé que Dios me ama, pero yo no.
no tengo la capacidad de amar a Dios. Siempre fallo, siempre me equivoco, siempre peco. No, no, yo sé que Dios me ha dado la fortaleza para avanzar, pero ya me conozco, yo sé que no voy a avanzar. Yo sé que Dios puede hacer un milagro en mi vida, pero yo no voy a entender el milagro, no lo voy a comprender porque tengo una vida muy compleja, una vida muy complicada, y yo siempre he sido durito. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, pero la verdad es que yo no puedo. La fe me está fallando en mí. Creo en Dios, sé que Dios me ama, sé que Dios lo va a hacer por mí, pero yo no soy capaz de poder avanzar. Me conozco, yo sé que voy a volver a fallar, me conozco, yo sé que voy a volver a pecar, mejor me aparto. No estoy desconfiando de Dios, estoy desconfiando de mí. Entonces la fe puede fallar, sea hacia Dios o hacia mí mismo, porque mi amado y mi amada, pongan atención a esto aquí, bien clarito. Usted y yo creemos en Dios. Créame que la Biblia enseña que Dios también cree en nosotros. Si Dios dice que usted y yo podemos, es porque Él sabe quiénes somos nosotros y la capacidad que tenemos nosotros. Porque Él sabe la capacidad que tenemos nosotros de hacer las cosas bien, porque Él lo puso en nosotros. Según de Timoteo 1:7 dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, claro, cuando usted y yo logramos hacer algo que era muy difícil para nosotros y decimos, gracias Dios, gracias por ayudarme y lograr a cumplir esta meta. Dios dice, yo sabía que lo ibas a hacer porque puse en ti poder, puse en ti el amor suficiente y el dominio propio para que lo lograras. Señor, gracias porque logré superar esta prueba, logré pasar esta tentación. Les decía al principio, Dios no se sorprende. A Dios no le agarra de sorpresa. Uy, mira si lo logró él, no lo esperaba. No, yo sabía que lo iba a lograr porque yo puse en él el dominio propio. El problema es cuando nuestra fe falla con respecto a nosotros. Dios puso dominio propio en nosotros. Dios sabe que usted y yo podemos, pero cuando yo no me la creo, cuando yo digo jamás seré un buen cristiano, cuando yo digo a mí, eh, me pueden ayudar todo lo que quiera Dios, me puede poner todo lo que quiera Dios, pero yo no lo voy a lograr. Cuando mi fe falla hacia mí, eh, igual va a pasar como si desconfiara de Dios, que es lo que le pasa a Pedro. Pedro tiene el problema de que, la historia ustedes la conocen, que después de todo esto, eh, niega a, a Jesús. Todos los discípulos lo negaron, se fueron, se apartaron, no lo siguieron, no estuvieron con él en ese momento. Entre más lejos, mejor, porque nos pueden arrestar a nosotros. Con su actitud, negaron ser un seguidor de Jesús, negaron estar con él. Eh, eh, en las buenas y en las malas. No, no, aquí como que solo en las buenas, porque en estas malas nos vamos. Lo que pasa es que Pedro no dejó de creer en Jesús, dejó de creer en sí mismo. Por eso es que él no, no dice la escritura que dejó de amar a Dios, no dejó de amar a Jesús. ¿Me amas, Pedro? Tú sabes que te amo. Él nunca dejó de amar a Jesús. El asunto es que su fe en sí mismo, de saber que podía ser el instrumento escogido por Jesús, había desaparecido. Y se fue a pescar. ¿Por qué se fue a pescar? Porque dice, aquí para esto es lo que sirvo, no para ser un seguidor de Jesús. Ya lo demostré, ya lo demostré con mis acciones. No sirvo. Porque cayó, porque se equivocó. Ahora, eso fue lo que le dijo Jesús. He rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús está seguro de la fe que él tiene sobre Jesús. Lo que está pidiendo es que la fe sobre sí no falte. Entonces podríamos decir, no, sí, claro, entonces la oración de Jesús no funcionó, porque igual falló, igual se equivocó, igual se fue a, a pescar otra vez. No quería seguir siendo un seguidor de Jesús. Entonces, ¿falló la oración? No falló, no falló. Siempre, esto es lo que me gusta, aquí con esto voy cerrando, siempre me emociona pensar que ya Dios sabe el resultado de nuestras acciones, buenas o malas. En un accionar malo, donde decimos nosotros, jamás creí hacer esto que hice, pero lo hice. Jamás creí volver aquí y volví aquí. Jamás creí comportarme otra vez como antes y míreme, me estoy comportando otra vez como antes. Y nos arrepentimos y le suplicamos, rogamos a Dios por su perdón. Tenemos la escritura ya muy ligada a nosotros y comprendemos
que su perdón es inmediato, pero a veces muy religioso, porque su palabra lo dice, pero el sentir interno sigue acusándonos por el error, como si Dios estuviera en este momento diciendo, no es cierto, yo sabía que ibas a fallar, qué mal hijo. Vean lo que dice acá, es que dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me llamó la atención y vean, se los pongo acá en la nueva traducción viviente, más clarito. Vean a Jesús hablando, porque yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. De modo, dice, que cuando te arrepientas, ya sabía Jesús que Pedro se iba a arrepentir. Y vuelvas a mí, ya sabía que él iba a volver a Jesús. Y te voy a poner a trabajar, fortalezcas a tus hermanos. O sea, Jesús en ningún momento dudó de Pedro. Pecó, pecó, se equivocó, falló, pero nunca dudó Jesús de Pedro. Ya Jesús sabía lo que iba a hacer Pedro después de esto. Iba a predicar y más de 8,000 personas iban a aceptar a Jesús como Salvador, iban a escuchar su mensaje. Entonces no dudó, para nada dudó de, de, de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que me motiva en un texto como este? El resto de la historia ustedes la conocen. Es que en esta vida, en el momento que usted y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, vamos a tener, siendo cristianos, victorias, pero también vamos a tener fracasos. Vamos a pecar, aunque no queramos, vamos a pecar, pero tenemos la opción de pedir perdón y recibir su perdón. Vamos a caernos, pero también vamos a levantarnos. El asunto es que desde el inicio hasta el final, ustedes y yo vamos a llegar al Padre. Mi amado y mi amada, metámonos hoy en la mente esto en el corazón, afirmemos nuestra fe que en el trazo de vida que Dios ha hecho para nosotros, vamos a llegar al Padre. Porque la palabra literalmente dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, usted y yo, no se pierda. Ahí está una promesa maravillosa, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y esto es maravilloso, por entender que hay una ruta trazada por Dios a favor de nuestra vida, una ruta que nos va a llevar a usted y a mí a vivir eternamente con el Padre. Esto es el estudio de esta noche, una ruta trazada que Dios ha trazado por nosotros.